Pues ya estamos grabando, ¿verdad? Amén. Hermano, ahí cuando abre su micrófono se escucha como un eco. Hermano Salazar, abra su micrófono, hable. Tal vez ya no interfiere, ¿va? Bueno, vamos a Sí, empezar ya, hermano. Dios les bendiga. lo que pasa era que había estaba otro teléfono abierto aquí, disculpe. Ah, Sí. bueno, Pero ahí vamos puede a. empezar. Dios les bendiga. Bueno, Bienvenidos a la última clase. amén. Esta es la última clase, ¿verdad? Y vamos a tratar de dedicarle el tiempo suficiente, más que todo al que es algo largo, es el tipo. ¿Verdad? La tipología, pero vamos a empezar viendo lo que es el eufemismo, el eufemismo. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Ahí lo tienen en la pantalla, Sí. ¿verdad? Ahí estamos, vamos a ver esa figura, eufemismo. Fíjese que dice que el eufemismo dice que es el uso del lenguaje alternativo que se usa para hablar acerca de temas sensibles. Aquí, de temas sensibles, ofensivos o delicados. Vea, dándole un matiz suave para que no suene vulgar o malsonante. Fíjese, ve allí. Los temas que provocan más eufemismo son el sexo, el excremento, la muerte, los genitales y otras palabras que se consideran malsonantes o desagradables, ¿verdad? Ese es el eufemismo. Por ejemplo, usted sabe de que cuando nosotros queremos hacer que una palabra no suene tan vulgar, la tratamos de matizar, ¿verdad? Le damos un matiz más suave. Por ejemplo, eh, si alguien no mira, ¿verdad? Usted no le va a decir, vos sos choco, ¿ah? O vos sos ciego, sino que se le dice no vidente, ¿verdad? Usted está como matizando para que se escuche más suave, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe de que cuando se va a hacer fila al banco, a los señores les dicen las personas de la tercera edad, para que no se escuche, no le va a decir, no se escuche muy feo, va, los viejos, va, que se escuche muy feo, entonces lo matizan para que se oiga más suavecito. Las personas de la tercera edad, ya sabe usted que son los mayores. Hay algunos que hasta dicen ruco, veterano, ¿verdad? Entonces, esos son eufemismos. Por ejemplo, cuando usted por accidente, quizás en su casa, quizás con, no sé, con alguna hija, se ven sin ropa, dice, lo vi en paños menores, ¿verdad? Está disfrazando. Entonces, son cosas, ¿verdad? Que se pueden ver en el uso cotidiano. Si nosotros, por ejemplo, tenemos ganas de ir al sanitario, ¿verdad? Hasta para eso se disfraza. Dice, voy a hacer del uno, voy a hacer del 2. Bueno, por aquí así se entiende. Para que no se oiga tan feo, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver algunos ejemplos en la escritura. Vea. Aquí tenemos este ejemplo en Cantares donde se usa para
se usa la mano para referirse a los genitales. Por ejemplo, dice mi amado metió su mano por la ventanilla. ¿Ve? Entonces es para que no suene feo, ¿verdad? Si usted ve en esta de aquí, vea, dice al recién nacido que sale de entre sus pies. ¿Eh? ¿Dónde ha visto usted que un recién nacido sale entre los pies? ¿Verdad que eso no es posible? Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Bueno, pues hay un eufemismo. Lo que está haciendo es matizar para que no se oiga tan pésimo, ¿va? Tan drástica la palabra. Analice bien, el recién nacido sale de entre los pies, ¿verdad? Son ejemplos que podemos ver. Ve aquí, allí se están usando los pies por los genitales. Ve aquí. Los que han leído la historia de Ruth, ¿verdad? Usted se va a acordar cuando le dice aquí, te lavarás pues tus pies. Creo que esto se lo está diciendo ¿quién? ¿Se acuerdan ustedes? Los que han leído la historia de Ruth. La suegra, ¿verdad? Ok, la suegra. Cuando se le muere el esposo a Ruth, le dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tu vestido, irás a la era, mas no darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y ve aquí el 4. Y cuando él se acueste, dice, notarás el lugar donde se acueste e irás y descubrirás sus pies. ¿Ve? Descubrirá sus pies. Entonces, usted va a ver de que alguien no va a llegar solo por descubrir los pies. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Verdad? Sino que aquí está hablando, ¿verdad? En ese lenguaje, ¿verdad? Para darle un matiz, ¿verdad? Entonces vemos de que nadie se acuesta solo por cubrir o descubrir los pies. En ese sentido, hablando, ¿verdad? Sino que hay como un doble sentido, ¿verdad? Hay como un doble sentido. Porque ese caso es debatido, ¿va? Con los estudiosos y dicen, no, pero es que allí está hablando de esto, no, pero allí del otro. Pero si vemos nosotros, ahí puede estar hablando el escritor en un doble sentido, ¿verdad? Aprovechando de lo que está narrando allí en el acontecimiento. Recordemos de que aquí en esta narrativa se está hablando del rey y es el que la redime, ¿verdad? La redime a Ruth, porque ella se había quedado sin esposo. Entonces viene a ser esposa del rey, ¿verdad? Ese es el contexto. Si nosotros vemos aquí, vea, usa los mismos pies, mire. En aquel día el Señor raerá con navaja, dice, alquilada con los que habitan al otro lado del río. Esto es con el rey de Asiria. Dice, cabeza y pelo de los pies. Dice, oiga lo que dice. Raerá con navaja alquilada. ¿El qué? Cabeza, dice. Dice, cabeza y pelo de los pies. ¿Verdad? Mire, y dice, y aún la barba que también quitará. Entonces, lo que ahí está haciendo, ¿verdad? Es matizar. Ese es el eufemismo, matizar, ¿verdad? También aquí, vea, tenemos este otro ejemplo. Cuando el rey David, ¿se acuerdan ustedes que manda a Urías? Se recuerdan a lo más fuerte de la guerra, ¿verdad? Y él, cuando quería hacer su fechoría, lo manda y le dice, desciende a tu casa y lava tus pies, le dice. Entonces,
no es que en sí lo estaba mandando realmente a lavarse los pies, sino que lo que él le trataba de decir era que fuese a dormir con la mujer, porque si usted ve aquí en el versículo 11, lo que Urías entendió era eso. Si usted ve aquí, mire, le dice, pero ¿cómo el ejército está en esta condición y tú me dices que yo entre a mi casa para comer y a dormir con mi mujer? ¿Ve? ¿Por qué? Porque aquí este lava tus pies es un eufemismo, ¿verdad? Que está disfrazando, está matizando para darle un tono más suave a lo que quiere decir. En vez de decir, ve y duerme con tu mujer o ten relaciones sexuales con tu mujer, ¿verdad? Se usa allí esa parte. Tenemos también, vamos a ver, aquí, vea. Por supuesto que no siempre los pies va a ser un eufemismo. Por ejemplo, en Juan 13, 4 dice, se levantó, dice, de la cena, donde Jesús le lava los pies a los discípulos. ¿Ve? Allí dice, a lavar los pies. Obviamente allí no está usando un eufemismo, sino que está refiriéndose literalmente a la costumbre que había allí, ¿verdad? En ese momento de lavar los pies. Entonces, son los ejemplos bíblicos. Vamos a ver otro. También se usa, vea este de aquí, Ezequiel, mire. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carne. Vea que aquí se está refiriendo para referirse a los genitales, porque siempre se usa de esa manera. Tenemos otra parte aquí. Vea cómo lo traduce la NBI. Dice, te prostituiste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales. ¿Eh? Por eso le digo, esta versión ya le ha cambiado, ¿verdad? El eufemismo y lo tradujo cabal como es, va. Pero es para que se entienda, vea, nada que ver, porque decíamos que la Reina Valera era traducía de palabra por palabra, se recuerdan ustedes, ¿verdad? Entonces era la formal. Ya esta ya lo traduce así porque ya ellos vieron de que hay un eufemismo y que se tiene que entender más claro, ¿verdad? También tenemos un ejemplo de el cubrir los pies. Vea, aquí se usa eso, el cubrir los pies como para hacer sus necesidades. Por ejemplo, dice, cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies. Entonces, ese cubrir los pies significa, ¿verdad? Que él estaba en el sanitario haciendo sus necesidades. Es para no usar la palabra claramente, ¿verdad? Por ejemplo, ese mismo ejemplo lo podemos ver aquí. Mire, cuando llegó dice, a un redil de las ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, ¿verdad? Son los eufemismos que se pueden encontrar en la... Ese también se usa, hermano, cuando alguien se ha muerto, por ejemplo, Pablo dice, eh, parece que tengo vea, dice, muchos de los que duermen. También es para matizar. En Tesalonicense dice, no ignoréis acerca de los que duermen. ¿Se recuerdan ustedes cuando murió Lázaro? ¿Verdad? Que Jesús dijo, Lázaro solo duerme, para tratar de matizar, ¿verdad? El hecho allí. Ese sería lo que es el eufemismo, ¿verdad? Y creo de que son ejemplos que podemos ver en la escritura que se podrían malentender, ¿verdad? Si no se sabe de que ahí hay una figura literaria. Pero
para que vea usted de que en qué consiste el eufemismo, es dándole un matiz suave para que no suene vulgar o malsonante. Imagínese usted predicando y allí debería de usar esto. No va a usar las palabras tal como son porque se va a oír feo, ¿verdad? Entonces es para eso que sirve el eufemismo, ¿verdad? Creo que eso no tiene mayor complicación, hermano. Creo que está claro, ¿verdad? Sí, 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 está claro, es tan difícil de ver, es tan difícil de ver, de todita creo que esta es la más complicadita y también va como, porque va junto con los modismos que se usaban en ese tiempo, Ah, José, sí, ¿verdad? claro, claro, que tienen que ver, ajá, van como juntos porque es una manera de hablar que entra el modismo, ¿verdad? Como usted dice, sí, va junto porque es una manera de hablar de ellos, claro que es un modismo, pero igual, de igual manera a eso ellos le llaman eufemismo porque ya hay una figura que se usa para matizar, ¿verdad? Pero sí van juntos, así es. ¿Alguna duda, alguna participación? Si no, pasamos al... Ok, bueno, vamos a entrar entonces en la próxima que quiero entrar, que es la última que vamos a ver, es la tipología. Mi hermano, Dios lo bendiga. Dígame. Mi hermano, ahí de Ruth, la Ajá. palabra conocer es, digamos, tener relaciones, ¿no es cierto? Que dice Ruth. Así es, ¿no? Donde dice eh, no te dejes conocer la palabra. bueno, Que en el pasaje de estoy Ruth en el carro, no tengo la Biblia. en el pasaje de Ruth no aparece la palabra conocer, creo yo, según Ahí lo que dice. léalo. Ahí dice conocer. Ok, Antes de que te haga conocer, dice. vamos a ver, Ahí sáquelo por. vamos a ver si lo Ahí está encuentro. en de Ruth. Sí, ahora que él comenta eso, ¿verdad? Eso que en la Biblia, ¿verdad? Cuando se iban a tener relaciones, se decía que lo conoció, ¿verdad? María y José y toda esa historia, ¿verdad? ¿Eso es Correcto. es un eufemismo o o eso es simplemente un modismo? Donde, Ahí donde dice habla, en cuál, hermano? conocer, dice el varón. Ruth, capítulo 3 dice, ahí abajo dice, dará a conocer al varón. Dice, no te dará a conocer. Entonces, conocer, como está hablando mi hermano, es tener relaciones, pues conocer, pues. ¿Sí o no? Sí, se puede ver en ese contexto porque realmente aquí cuando habla de descubrir los pies, de hecho, se refiere a eso, ¿verdad? Porque Ruth es mandada a ver dónde él está durmiendo. Claro. Y la parte de... Profe, pero entonces el significado puede ser igual, entonces, de conocer y descubrir los pies también, es decir, se pudo usar la palabra en los dos Sí, versículos. sí, porque de hecho en Génesis, ¿se recuerdan ustedes cuando dice que Adán conoció a Eva, Conoció, ¿verdad? Entonces la estaba palabra conocer. refiriendo a tener intimidad, ¿verdad? Entonces, de hecho, aquí esta palabra igual, ¿verdad? Tiene que ver con lo mismo, porque ella iba a ir y la cuestión de redimirse era como una costumbre que había en Israel, ¿verdad? Que la mujer se allegaba al rey y se podía ser redimida. Si usted lee el pasaje, la historia allí, se va a dar cuenta qué sucedió. Al final, ella fue redimida por ese rey, ¿verdad? Entonces, sí, hermano. Ya, ok, gracias. Que a mí no. Ok, Gracias. bueno. Se me fue. Ok, ahí estamos con eso, ¿verdad? Parece que el hermano Víctor me dijo algo, no le escuché muy bien. No, no, sí, eso era que ahora que el hermano Wilson estaba hablando sobre conocer, me llegó a la mente sobre eso de Adán y Eva y Ajá, sí, María y claro. José.
Sí, Mi pregunta era, ¿eso es un eufemismo o simplemente un modismo? porque si usted, por eso dijimos de que iban como, son como Van combinados intercambiables, los dos. son, ajá, son como intercambiables en este caso, porque si yo digo conoció, es una manera, es un hebraísmo, en el sentido de que es una expresión utilizada como cultura hebrea, ¿ves? Porque nosotros no lo usamos. Conoció a Adán, ¿ves? A Eva. Entonces, es un, ¿cómo se llama? Es un, hebraísmo, sí. Y es un eufemismo, sí. También, porque está matizando para no decir directamente lo que suena mal, ¿verdad? Son Entonces, intercambiables. ajá, son intercambiables, correcto. Ujú. Ok, creo que allí sí, ¿verdad? Estamos. Bueno, vamos a entrar a la tipología, hermanos. Esta es un poco compleja, viera de qué. Vamos a tratar de explicar lo mejor que se pueda. Ojalá que me comprendan lo que yo trato de explicar. Si usted ve allí, dice, la tipología es una figura proyectada por la historia del Antiguo Testamento. Vea, siempre hay que leer con calma. Mire, una figura proyectada por la historia del Antiguo Testamento, a la que se le atribuye un significado simbólico de una realidad que sería manifestada en el futuro. ¿Ok? Entonces dice que al cumplimiento confirmado en el Nuevo Testamento, ¿ve? Porque debe ser confirmado, se le denomina antitipo. Ese es el cumplimiento. ¿Ok? Entonces, cuando vimos el símbolo, vimos algo similar a esto. ¿Se acuerdan que dijimos que un símbolo tiene algo en común con el tipo? ¿Por qué? Porque en cuanto a que es una representación de algo, ¿ve? Es una representación de algo y en cierto sentido los tipos, permítanme hermana, que aquí anda una avispa y yo les tengo miedo. Va, me va a picar. Bueno, entonces miren, dice que tienen algo en común en cuanto a que es una representación de algo. Dice, en cierto sentido, los tipos siempre son símbolos, pero no todos los símbolos son tipos. Eso quiero yo que usted se grabe bien. No todos los símbolos son tipos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de que hay dos maneras para identificar los tipos. O sea, quizás podríamos hablar de dos pasos para identificar los tipos. Mire, número uno, este se debe confirmar a la luz del Nuevo Testamento. Ese es el primer paso. Y el número dos es que el tipo y el antitipo, ¿cuál dijimos que era el antitipo? El antitipo es ¿cómo es? El cumplimiento del Del tipo tipo. del Antiguo Correcto. Testamento. Entonces, vea, eh, el siguiente paso es que el tipo con el antitipo debe tener una estricta relación en función y representación. Estos son los dos pasos que nosotros podríamos aplicar en eso y añadir de que en estos dos pasos tenemos que ver que los detalles, oiga bien, los detalles y diferencias se tienen que corresponder se tienen que corresponder sin forzarlo, sin alegorizar nada, sin estarlos obligando, sino que se tienen que corresponder. ¿Ve? No hacerlos llegar a la fuerza. Entonces, si falta el carácter de realidad objetiva en eso que yo estoy diciendo que es tipo, y si falta el carácter, verdad objetiva en el antitipo,
ya no tenemos un caso de relación auténtica en tipología, sino que allí ya sería una ilustración analógica. Fíjese, eso es bien importante, porque se podría caer en alegorizar el versículo. Entonces, esto lo debe de tener usted en mente. Lo primero es confirmarlo a la luz del Nuevo Testamento, pero, oiga bien, no se puede dejar ir usted solo porque está confirmado en el Nuevo Testamento, sino que tiene que complementarlo aquí con esto. Porque hay confirmaciones en el Nuevo Testamento, fíjese, que no por eso son tipo. O sea, en otras palabras, la confirmación del Nuevo Testamento no determina que eso sea un tipo. Es parte de lo que puede usted identificar a un tipo, pero no solo eso. Porque usted tiene que ver el segundo también, el segundo paso. Hasta aquí me van siguiendo. Va. Amén. Ahora bien, fíjese, como yo les decía a ustedes que no todos los tipos, o sea, no todos los símbolos, no todas las representaciones, yo les voy a decir que son tipos. ¿Ok? Porque todos los tipos decíamos que eran representaciones, pero no todas las representaciones son tipos. Por ejemplo, un ejemplo bien clarito es este. Usted lo está viendo. Véalo. ¿Cuál es la afirmación correcta? ¿Todos los perros son animales o todos los animales son perros? Todos los perros son animales. ¿Ve? Pero si yo uso esta, todos los animales son perros. ¿Será verdadero eso? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque usted ve aquí un caballo, usted aquí ve una gallina, ¿verdad? Hay un burro, un perro, hay un conejo. Entonces, a eso me refiero yo de que todos los tipos son representación de algo. ¿Ve? Pero no todas las representaciones yo les voy a decir que son tipos. Ahí está el error. ¿Ve? Entonces, una cosa, hermano, es de que tenemos que ver de que cuando hablamos de aquí, de que todos los animales son perros, yo ya tengo que entrar en especies. ¿Ve? ¿Qué especie? Por ejemplo, una cosa es decir que todos los tipos son representaciones, pero otra cosa diferente es decir que todas las representaciones son tipos. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Así que dijimos al principio de que los tipos, de cierta manera, si usted lo ve aquí, en cuanto a una representación, por eso tiene algo en común con el símbolo, porque el símbolo representa algo. El tipo también representa algo, ¿verdad? Entonces, por eso que estamos viendo este ejemplo. Ahora bien, si nosotros vemos, hay cosas confirmadas, como le dije a ustedes hace poco, que la confirmación del Nuevo Testamento no determina que sea un tipo, sino que dijimos que iba en conjunto. ¿Ok? Ahí están, ¿verdad? En conjunto. No se va a dejar ir solo por este, hermano. No se va a dejar ir solo por este, sino que tiene que ir en conjunto con el paso número 2. La estricta relación en función y representación. ¿Y qué decíamos de eso? Que los detalles y las diferencias se corresponden sin forzarlo. ¿Ve? Entonces decíamos que no solo porque esté confirmado en el nuevo, ya digo, es un tipo. Porque hay cosas, hermanos, hay ejemplos bíblicos que están confirmados y solo son ejemplos representativos. Oiga, solo son ejemplos representativos de lo que sería
una acción en particular que se quiere señalar. Son detalles que contienen similitudes de realidades. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos, creo, ¿verdad? Ok. Este primer caso que tenemos aquí es de la serpiente de bronce. Vea. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. ¿Ok? Entonces, mucha gente dicen que ese es un tipo. ¿Por qué? Porque si usted se va al Nuevo Testamento, entonces aquí usted ve que está confirmado. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ve, ahora bien, aquí lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente, que la confirmación no determina que sea tipo, porque esto no es una tipología, sino que es un acto simbólico. Eso es lo que yo les estaba diciendo a ustedes. De cierta manera representa algo, ¿sí? ¿Qué representa? Cuando estamos viendo aquí, ¿qué representa eso? Bueno, el beneficio que Dios regalaría, ¿ve?, a la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Porque cuando usted va al contexto de aquí de Números, usted se va a dar cuenta de que el pueblo murmuró. Y cuando el pueblo murmura, entonces Dios manda serpiente, ¿verdad? Para que mordiesen al pueblo y murieran. Ese es el contexto. Pero cuando usted comienza a leer más adelante, se va a dar cuenta de que el pueblo se arrepintió de lo que había hecho. Entonces ahí es donde Dios, ¿verdad?, ordena hacer una serpiente porque Moisés intercede por el pueblo, ¿verdad? Y el pueblo le dice a Moisés, dile a Dios que aleje de nosotros estas serpientes. Entonces, en esa narrativa, el pueblo se arrepintió, pues, ¿verdad? Entonces Dios vio eso y ordenó hacer la serpiente de bronce. Ustedes saben bien de que las personas que miraban la serpiente recibían sanidad, ¿verdad? Entonces, así, hermanos, vemos de que cuando la gente miraba la serpiente, el proceso de la muerte como que se detenía, ¿ves? Porque era para eso, para que el pueblo ya no muriera, ¿verdad? Entonces, ya el pueblo, en vez de morir, seguía viviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el que pone la mirada en Cristo? Recibe vida eterna, ¿ves? Entonces, lo que estamos viendo nosotros es de que hay una confirmación, sí, la hay, pero eso no me va a determinar que esto sea un tipo, porque allí hay una representación, ¿verdad?, que contienen realidades similares y que de cierta manera pueden simbolizar una acción en particular. Pero, ¿qué hay del siguiente paso que dijimos? ¿Qué hay de esto? Bueno, veamos. Estamos aquí, ¿verdad? Ok. Si dijimos que la estricta relación y función debe de corresponderse sin forzarlo. Ok, si nosotros hacemos un análisis del segundo paso, ¿cuál era la función de la serpiente en esta escena? Matar. Porque Ah, decía que el que lo mordiera moriría claro. y el que la mirara vivirá. No Ujú. era. Entonces, aquí lo que la serpiente, la función principal, era que matar. Y la Ok, de Cristo es darnos vida. darlo vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La estricta relación en función y representación.
fíjese que lo que usted dice, mordían al pueblo y lo asesinaban. Y si vamos a Génesis, ¿qué es lo que hizo en el huerto del Edén la serpiente? ¿Engañar? Engañar. Entonces, ahí tenemos que ver nosotros si se corresponde sin forzarlo. Vea, si vemos en la representación, no veo yo ningún texto donde la serpiente represente a Cristo. No hay ni un texto donde la serpiente represente a Cristo. De hecho, la serpiente representa a Satanás. ¿Ve? Entonces, para que sea una tipología, dijimos que tenía que haber una estricta relación en función y representación. Eso no lo cumple esto. ¿Me está entendiendo? Ok. ¿Y se corresponde sin forzarlo? Pues no. La serpiente causa mal. Jesús da vida. La serpiente engañó. Jesús no engañó. La serpiente no fue crucificada. ¿Eh? Jesucristo sí. Entonces no tenemos ahí una tipología. Pero ¿qué es lo que sí hay ahí? Un símil. Ajá, porque si usted está viendo así, así es necesario. ¿Ve? Entonces, ahí hay de cierta manera, hay algo que simboliza, sí, no se le va a quitar. Hay una representación. ¿Pero de qué? Del beneficio que obtenía la gente cuando miraba a la serpiente, recibía vida. ¿Ah? De la misma manera que pasó con la humanidad que puso la fe en Cristo. Tiene vida eterna. Hay similitudes, pero no es un tipo, ¿verdad? Y Son ejemplos. ahí lo que está comparando no es que como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado. Lo que está comparando es la levantación, ¿no? Claro, sí, correcto. Hay algo representativo y hay algo que tiene como una semejanza, ¿verdad? Pero eso no lo determina como que sea un tipo. Ok, vamos a ver el ejemplo número 2. Usted ha visto de que esto también, mire, el Jonás 1, ¿verdad? Usted sabe allí la historia, ¿verdad? Que cuando él se levantó para huir de la presencia de Jehová, ¿se recuerdan, verdad? ¿Cuál es la historia de Jonás? Que lo tragó la ballena. Ok, eso también a veces es visto como un tipo. ¿Por qué? Porque si usted va a ver, lo confirma. El Nuevo Testamento, sí, lo confirma. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así, ahí está, así, o sea, de la misma manera, ese así es semejante, ¿ve? De la misma manera o de la misma forma, ¿verdad? Y mire aquí cómo estuvo, ¿ve? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí, hermano? Bueno, pues aquí también, ¿verdad? El adverbio de modo así, o sea, de la misma manera, dice, estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Hay alguna tipología? No. Simplemente Jesús toma la historia de Jonás para ilustrar, oiga, el tiempo de su muerte. Hay algo similar a lo que le aconteció a Jonás. Sí, ¿verdad? Entonces, esos días de Jonás en el vientre del pez reflejan los días de muerto, ¿verdad? Los días que iba a estar Jesús sepultado, pues. Eso es lo que refleja. Entonces, si nosotros lo vemos así como tipología, entonces cuando habla también de destruir este templo, que en 3 días lo levantaré, entonces tendríamos que ver la destrucción del templo como un tipo también. ¿Ve?
Pero usted ve aquí de que esto no es una tipología, sino que solo es una aplicación ilustrativa. En cuanto que es al tiempo, eso es todo. Amén. Y no, para tratar de ir entendiendo un poco mejor. No, ¿cómo es? No se puede llamar una tipología porque mientras Jonás estuvo vivo 3 días, Cristo estuvo muerto. Eso Ok. también Va. ayuda a... Eso entra, hermano, eso entra ya la aplicación de del segundo paso. ¿Se recuerdan ustedes cuál es el segundo paso? El que primero es que esté confirmado, ¿verdad que lo confirma? en el Sí. segundo, que las piezas no estén forzadas. Algo así. Claro, que las características, Ujú. ¿verdad? Tiene que haber una estricta relación. Entonces, si hacemos un examen en eso, en la estricta relación y función, veamos la función de Jonás. ¿Cuál era la función de Jonás allí? Anunciar el juicio a Nínive. De volverlo para atrás, para donde se quiso ir. Ok, pero ¿cuál es la función de Cristo? Morir por nosotros. Ok. ¿Y acaso, como dijo usted, Jonás no murió? ¿Ve? Entonces, lo que vemos en la representación, Jonás no representa a Cristo. En ninguna parte de la escritura usted va a encontrar eso. Se corresponde sin forzar, ¿no? Jonás fue un rebelde. De hecho, ¿por qué lo tragó el pez? Sí, por rebeldía, por no querer hacer lo que se le mandó a hacer. Porque desobedeció. Pero ¿qué dice Filipenses 2:8 de Cristo? Que fue obediente hasta la muerte. Entonces allí no hay una correspondencia. Yo no puedo decir que eso es una tipología. Por otra parte, Jonás no predicó en la barriga del pez, ¿verdad que no? Pero Primera de Pedro dice que Cristo sí predicó a los espíritus encarcelados. Son detalles que usted le puede servir para ir haciendo el balance, pero como nada cuesta decir esto es tipo y hasta allí, ¿verdad? Donde quiera. Amén. Yo tendría una pregunta ahí, como más por curiosidad. No Ujú. sé si usted conoce la razón. ¿Por qué las personas se esfuerzan en decir que eso es una tipología de Cristo? ¿Qué es lo que ellos sacan de ahí? Eh, Particularmente aquí en lo de Jonás. Ajá. Bueno, más que todo yo lo he escuchado cuando se discute el tema de la resurrección, ¿ves? Porque cuando entramos nosotros, ¿qué día resucitó Jesucristo? ¿Verdad? Entonces yo lo he escuchado ahí cuando ellos dicen, no, pero mira, 3 días y 3 noches, eso es una tipología, ¿va? ¿Ves? Ok. Entonces ahí es donde lo han aplicado, ¿verdad? Pero allí tenemos claro, ¿verdad? De que eso no es una tipología. Ok. Y si vamos ahí al ejemplo de segunda de Pedro 2:6, donde dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Vea, entonces, creo que, ok, esto se puede ver aquí, esto yo ya lo he escuchado, hermano, decir que es una tipología, ¿verdad? Pero realmente lo que nosotros vimos de que son representaciones simbólicas, no tipos. Son representaciones con símiles de realidades, ¿verdad? De realidades que tienen algo en común, pero no son tipos. Entonces, si nosotros vemos, alguien lo puede reforzar con esto. Mire, dice, y si algún lugar no lo recibieren y os oyeren, salid de allí, dice, sacudí el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad.
¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es siempre analizarlo, ¿verdad? Y ir viendo los dos pasos, ver si corresponde, ver si es confirmado. Así podemos ver nosotros, son ejemplos representativos, pero vamos a pasar a otro ejemplo. Creo yo que este es el 5. Lo vamos a saltar unos cuantos y vamos a ver el ejemplo 5. Ok. Este es bien usado, usted ha visto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, ¿ve? Del que había de venir. Entonces, si nosotros lo ponemos a prueba, porque este sí se usa bastante, como decir de que Adán es tipo de Cristo, ¿ve? No sé si usted lo ha escuchado. Ok, ahora bien, pero fíjese, aquí, cuando nosotros ponemos figura, aquí, figura, en el griego se puede traducir eso como ejemplo, ¿ve? Como señal o semejanza. Entonces, la figura nomás es un ejemplo de lo verdadero. Así como Dios puso a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? En el juicio con fuego, ¿verdad? Que es como un ejemplo, dice Pedro, para nosotros los que vivimos. Entonces, cuando entramos en eso de Lot, también. De hecho, me lo salté, pero aquí estaba, hermanos. Aquí tenía el ejemplo, pero lo de Lot, si usted lo analiza, no es un tipo. Lot no es un tipo de la iglesia, pero que hay una realidad allí simbólica que simboliza lo que va a pasar con la iglesia, esa es una realidad. No sé si me entiende. Porque ¿cómo yo compruebo que Lot es tipo de la iglesia? Entonces, lo que pasa es de que ahí hay una realidad que sí vemos nosotros de que como lo que pasó con Lot, ¿verdad? Que lo sacó de la ciudad para traer el juicio, que de hecho era justo. Lo que sí se puede decir de que Lot representa a los justos, ¿verdad? Que van a ser librados de esos juicios. Pero es muy diferente a tomarlo como un tipo. No sé si me explico. Entonces, de hecho, lo que estamos viendo aquí, que dice que figura, nosotros podemos hacerle ¿verdad? La prueba. Aquí se está hablando de eso. Usted sabe que en el Antiguo Testamento se habla mucho de Adán. Pero si nosotros vemos eso, hay una similitud, escucha allí, hay una similitud porque en ambos casos las consecuencias ha tenido su origen de una persona. No sé si me entiende. O sea, con un hombre comienza la historia de una creación caída. ¿Sí o no? ¿Verdad? Que nuestra ruina vino por Adán, pero también por un hombre vino nuestra redención. Y Fuimos eso, salvos. claro, y eso lo dice Pablo. De hecho, lo dice aquí Pablo. Veamos, mira. 1 Corintios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿ve? También por un hombre la resurrección de los muertos, mire, porque así, o sea, de la misma manera, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces hay una similitud en cuanto al medio por el cual vemos de que reinó la muerte, bueno, por Adán, por la desobediencia. Hubo un alcance
masivo, un alcance a la humanidad a través de Adán, porque así dice Pablo. Hubo un alcance a toda la humanidad, pero hay un alcance masivo también a través de la obediencia de uno. Ese es Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, hermanos, de que realmente, bueno, de hecho yo había copiado aquí, creo, no sé si tengo, ve aquí el contexto, mire, pues si por las transgresiones de uno solo, ¿quién es ese uno solo? Adán. Adán, reinó la muerte, ahí está, mire. Mucho más reinará en vida por uno solo. Ahí está claro, ¿verdad? Mire aquí, así que como la transgresión de uno vino, dice, de uno vino la condenación a todos los hombres. Es lo que le estoy diciendo yo. De la misma manera, por la justicia de uno vino a los hombres la justificación de vida. Entonces, cuando usted ve esta, mire cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron, dice, un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, ¿ve? Es un símbolo. Pero entonces, cuando usted hace la prueba o el análisis, hay que ver si tiene la estricta relación. Y en función y representación. ¿Cuál era la función que se le delegó a Adán en el huerto del Edén? La función, bueno, multiplicarse no era. Ahí está, Ok. ahí está. ¿Verdad? Esa es la función. ¿Corresponde con Jesús? Multiplicarse, No. ¿verdad? Entonces, la función de Jesús, concretar el plan de salvación para libertar a los cautivos. Esa es la función de cada quien, para que usted vea que no hay una estricta relación. Ok, y en representación, Adán no representa a Cristo. No hay un versículo que diga realmente que Adán representa a Cristo. Ahora, ¿se corresponde sin forzarlo? No. ¿Por qué? ¿Adán pecó o Sí, no? sí, como quien dice, son lo contrario, son los adversos uno del otro. Claro. Ajá. Entonces, no puede ser tipo porque el tipo se corresponde. Y ya vamos a ver un ejemplo de lo que sí es un tipo. Sí. Para poder entender, lo correcto sería decir que es un símbolo de Cristo. Claro, un símbolo. Por eso les dije yo que hay representaciones, les dije yo. Los símbolos. Puede estar simbolizando algo. Puede ser una representación simbólica de, ¿verdad? De Cristo. Pero eso es muy diferente a que sea un tipo. Y quizás eso es porque la gente ve tipos donde quiera. Así como los ejemplos que pusimos de la serpiente y todo eso. Por eso les dije yo de que los tipos todos son símbolos o representaciones. Les dije yo. Todo tipo tiene una representación, pero no todas las representaciones son tipos, les dije. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros vemos, Adán pecó, Cristo no pecó. Adán murió por la humanidad, ¿verdad que no? Al revés, la humanidad murió por él. Y No, también vemos, claro. y también vemos nosotros de que Adán, bueno, de cierta manera hace un contraste porque Cristo no fue engañado, ¿verdad? Él no pecó, entonces yo veo de que ahí no se corresponde sin forzar, ¿verdad? Esos serían los ejemplos que estamos viendo, pero hay otro detalle. Fíjese, hay casos de abusos de tipos en extremo. Los ejemplos que yo les he dado ahorita, por lo menos algunos, se encuentran en el Nuevo Testamento.
por ejemplo, de la serpiente, ¿verdad? Y otros ejemplos más. Lo de Jonás se encuentra en el Nuevo Testamento y que yo les dije que eso no determinaba que fuera un tipo. Ahora bien, pero diga de que eso por lo menos que tiene, tiene el primer paso, que es que tiene que ser confirmado en el Nuevo Testamento. Pero hay casos de abusos extremos, hermano. ¿Cuáles son los casos de abusos extremos? Bueno, son los supuestos tipos que no tienen ni confirmación ni correspondencia. Ya, eso ya es extremo, ¿verdad? Porque si usted podría haber creído de que esos eran tipos porque eran confirmados, bueno, pues de cierta manera había algún motivo. Pero imagínese usted los casos de abusos que diciendo que son tipos y no hay confirmación en el Nuevo Testamento, porque uno de los pasos es que se confirme. Por ejemplo, si yo digo que Israel es tipo de la iglesia, y de hecho se usa bastante, el postribulacionismo dice eso, ¿verdad? La iglesia es tipo de Israel. O Israel es tipo de la iglesia, entonces como Israel pasó la tribulación, la iglesia la va a pasar. Lo primero que tengo que ver yo, de dónde ellos confirman en el Nuevo Testamento que Israel es tipo de la iglesia. Eso no existe, ¿verdad? Entonces esos son casos de abuso. Mire, hay gente que tiene un deseo insaciable para encontrar tipos. Así, insaciable. Cualquier rasgo, cualquier similitud que encuentran, ya lo lleva a ver tipos donde no hay. Y un ejemplo de esos, hermanos, es les voy a poner este. Vea, vea este versículo. Y dijo, Dios va, toma ahora tu hijo, cuando iba a sacrificar a Isaac, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí se dice, oiga, se dice que Abraham es tipo de Dios. Miren lo que están viendo ellos aquí. Isaac es tipo de Cristo. Porque entonces ellos se van a Juan 3:16, que Dios dice, de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su hijo unigénito, dice. ¿Verdad que sí? Entonces ellos están viendo acá de que Abraham, que era el que iba a sacrificar a su propio hijo, es un tipo de Dios. Isaac, dicen ellos, es un tipo de Cristo. Ve, entonces, la pregunta sería, ¿eso está confirmado en el Nuevo Testamento? Entonces, No, desde que usted ve eso ya, dice, bueno, aquí hay algo raro. claro, Y eso ya es un claro. abuso extremo, porque por lo menos los otros, usted ve que algunos versículos sí los dice el Nuevo Testamento. Claro, pues está Jonás y todo. Ok, pero de igual manera no los podemos dejar ir que eso sea tipo solo por la confirmación. Ya ustedes saben de que tiene que haber una estricta relación. Ok, ¿qué tal si nosotros vemos esto? ¿Lo confirma el Nuevo Testamento? No. ¿Dónde está esa confirmación? No existe. Ok, vamos a la estricta relación y función. ¿Cuál era la función de Abraham? ¿Qué función ve usted que cumple Abraham en los relatos de la Biblia? Abraham obedecía, pues, la Es obediencia de Abraham. un- es como una figura, digamos, como un ejemplo de la fe, El padre de la fe, exacto. el padre de la fe. Es la función. De hecho, en Gálatas 3:6, usted ve cómo Pablo usa de ejemplo a Abraham, Abraham. ¿verdad que sí? Lo usa de ejemplo. También en Santiago 2, en Hebreos 11, los pone de ejemplo.
Entonces, ¿cuál es la función de Dios? Crear, rescatar, ¿verdad? Rescatar al mundo de la humanidad. En función no se corresponde. En representación, Abraham, oiga, Abraham no representa a Dios, no. Claro, ahí está en comparación. Se podría decir que Dios es el que hace las órdenes para que nosotros las sigamos y Abraham fue el que ejecutó esa orden que se le dio. So, Correcto. ahí hay diferencia. Ahora, si nosotros vemos, se corresponde sin forzarse, tendría que, dijimos de que, de que los detalles, las características deben de encajar sin forzarlos, ¿va? Pero yo tratando de ver, para que usted vea que es un tipo, entonces yo lo forzo. Entonces yo pregunto, ¿corresponde sin forzar? No. Fíjense bien, lo primero que hay que analizar es que a Abraham se le proveyó un cordero en sustituto de Isaac, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dónde está el sustituto de Jesús? En el Cordero. No, por eso, pero a la hora de que iban a sacrificar a No, Isaac, no Oh, lo hay. entiendo. Sí, no lo hay. ya, Sí, entiendo ahora. bueno, pues yo no veo un sustituto de Jesús que alguien lo baja. No, no, él, no lo vamos a matar a él, aquí está, a este vamos a matar. ¿Verdad que no hay? Entonces la gente está viendo tipos donde no hay, porque esos son ya abusos extremos. Entonces, ahora, ¿quién le quitaría la vida a Isaac? Su padre. Y a Jesús, ¿quién se la quitó? Nadie, porque dice, yo mismo la ofrecí. Entonces, aparentemente, usted se deja fascinar y dice, yo no había visto a ese tipo. Aparentemente, con todas las cosas que usted ve que podrían corresponder, dice, ese es un tipo, pero lo que aquí se está haciendo es alegorizar, por eso le dije yo. Lo que se está haciendo es alegorizar porque ya están diciendo, Isaac es tipo, pero no, pero ahí lo que están diciendo es que Isaac ya no es Isaac, sino que sería Jesucristo. Están alegorizando, buscando significados donde no hay. Permiso, hermano. Tratando de... Ajá. Sí, yo tengo un libro aquí, ¿verdad? Que Ujú, se llama A través de la Biblia. ujú, Y en la página 16 hace una pregunta. ujú, ¿Qué tipifica el nacimiento de Isaac? En este caso está hablando del nacimiento. ujú, Entonces hace la cita de Mateo 1:21, ¿verdad? Para hacer como buscar esa tipología. Entonces cuando usted va al pasaje de Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, ahí entramos en lo que usted está diciendo. ujú, Entonces tenemos que ver o analizar, perdón, cómo y en dónde se ve una tipología de Isaac, ujú, aún en el nacimiento, aún en el nacimiento. ¿Dónde vemos una tipología, para que sea una tipología, dónde la vemos entre Isaac y Jesús en cuanto al nacimiento? ujú, Y obviamente no la hay, no la hay, porque en ningún momento digamos acá en el Antiguo Testamento, con el nacimiento de Isaac, se dice o se da a entender, ¿me escuchan? sí, sí. ¿Hasta dónde porque creo que se me fue el micrófono? Que en ningún momento da a entender En el de Antiguo Isaac. Testamento de Isaac, ajá, Ujú, que cuando él naciera iba a salvar a su pueblo de sus pecados. correcto. En ningún momento lo deja ver, y yo dijera ni siquiera en simbología, ni nada, ni metafóricamente, ni nada. Ujú, Ya entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Para no tomar mucho tiempo, porque yo creo que ha sido bastante claro, es ir y analizar ambos pasajes de manera cuidadosa
y entonces mirar cómo se relaciona. ¿Por qué es que me dicen que es una tipología? Porque, ¿verdad? Vale destacar que el libro, obviamente, es un libro que se utiliza en los institutos, bastante reconocido y demás. Y hay varias citas, pero obviamente no vamos a entrar en todas ellas porque son varias. Yo quizás la pueda compartir en el chat si los hermanos quieren. Pero yo creo que es bastante sencillo en cierta manera, una vez que comprendamos lo que es verdaderamente una tipología y cómo podemos identificar una tipología. Y aquí claramente no vemos ninguna tipología. Y esto es hablando en el nacimiento, que fue lo que el libro No, y hablaba. ¿sabe cuál es el problema, hermano? De que así como usted encuentra allí, en esos libros, entonces viene la gente, lee y comienza a decir esto es tipo, ¿verdad? Y comienzan a ver tipos y tipos y tipos. Pero si usted los trata de corregir, no, porque el que ha escrito el libro tiene mayor peso, ¿verdad? Y pues no los va a sacar de allí. Así es. Entonces, si nosotros vamos haciendo esa prueba, como les dije, hay cosas que solo son representaciones. Por ejemplo, cuando Pablo habla de los que quedaron postrados en el desierto, dice, esto aconteció como ejemplo para que nosotros no seamos como ellos. No es tipología. No es tipología, hay cosas que son, como le digo, comparten como de ciertas similitudes y realidades, ¿verdad? Que la historia se repite. Sí, la historia se repite, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo aquí, hermanos, en Génesis 37:23, que es el que quería escuchar el hermano Wilson. Dice, solo por eso vine, dijo a la clase. Amén, amén, amén. Ahí estamos. Mire, sucedió pues que cuando llegó José y sus hermanos, usted sabe esta historia, ¿verdad? Cuando lo echaron a la fosa, mira, a la cisterna y todo eso. ¿Verdad que ustedes ya lo han leído? Bueno, ¿cuál es el detalle? De que dicen ellos que José es tipo de Jesús. Sus hermanos, dicen ellos, que es tipo de Israel. ¿Por qué? Porque lo vendieron. ¿Ve? Y cuando van allá dice, Judas lo vendió. Entonces, unos dicen es tipo de Israel y otros dicen es tipo de Judas. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿O es tipo de Judas o es tipo de Israel? Entonces, cuando dice el versículo, ellos quitaron a José su túnica, oiga, la única. Ellos dicen que la túnica, los que alegorizan, dicen que eso es la gracia divina. O sea, la túnica estaba representando la gracia que Dios le había dado a José. Pero allí dice que los hermanos se la quitaron, entonces se podría quitar la gracia que Dios da a alguien. Bueno, porque aquí dice que los hermanos quitaron a José la túnica. Entonces arrebataron la gracia que Dios había dado a José. Eso no tiene lógica. Y el 24 dice, y le tomaron y le echaron a la cisterna. Entonces dicen que la cisterna es tipo del sepulcro. Entonces, pero usted va a ver de que cuando analizamos, José ni siquiera murió cuando lo echaron a la cisterna. Y es más, en el 27, cuando usted lee la Biblia, va a decir que dijeron, vendámosle a los ismaelitas. Entonces allí dicen ellos, pero Judas vendió a Jesús. Entonces allí hay una traición, sí. Entonces se podría decir que Sansón también fue traicionado, entonces eso representa a Cristo, según la lógica de ellos. Ahora, si usted ve en el contexto, usted se va a dar cuenta que los hermanos de José se arrepintieron de matarlo, o sea, de hacerle daño. Ellos dijeron, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? O sea, desistieron de matarlo.
Pero usted va a ver que los judíos no desistieron de crucificar a Jesús. Entonces, cuando hacemos el análisis, hay que hacer el análisis. Primero, lo confirma el Nuevo Testamento de que José era tipo de Cristo. Usted no lo va a encontrar en ninguna parte. Entonces, ¿de dónde sale esa idea? Solo porque ven similitudes y hay ciertos rasgos que usted puede ver, que eso no está malo que usted lo vea. Son aplicaciones que usted podría hacer, pero eso a decir que es un tipo, ¿dónde lo confirma el Nuevo Testamento? Eso no está. Ahora, la función de José, ¿cuál fue la función de José cuando fue llevado al faraón? ¿Gobernar o no? ¿Administrar los bienes del faraón? ¿Y la representación? ¿En qué parte de la Biblia usted ve que José representa a Cristo? En ninguna. Y si nos vamos a la parte que si se corresponde sin forzar, pues hay que ver esa parte porque José tuvo hijos o no. Ajá. ¿Y Jesús? ¿Eh? Entonces hay que ver esa parte. Jesús es el unigénito amado de Dios. José no era el unigénito. José era propenso a pecar, pero Jesús no. José vivió ¿cuántos años? 110 años. Jesús, 33 más o menos. Usted está viendo las diferencias. O sea, no se corresponde, no encaja sin forzar. O sea, yo tengo que forzarlo para que logre encajar como un tipo. Entonces, vemos nosotros de que José no murió por el pueblo, Cristo sí murió. A José lo pusieron en un ataúd, a Jesús no. Eso es bíblico. Eso lo puede ver usted en Génesis 50:26. Entonces, aquí podemos ver esa parte. Ahora bien, con todos esos ejemplos, quiero presentarle un ejemplo auténtico. Vea, aquí, sobre esto de José, ellos tratan de ver estas similitudes, mire. José era pastor y uno dice de los nombres de Cristo es el buen pastor, ¿ves? Ahí hacen la trasladación ellos. Son como analogías que ellos sacan. José fue vendido como esclavo. Jesús fue traicionado por 30 piezas. Son las similitudes que ellos tratan de encajar. Mire, José se reveló a sus hermanos. Cristo se revela a Israel. ¿Ve? Ellos hacen un subsistema para encajar. Ok, vamos a ver un ejemplo auténtico. Fíjese, vamos a ver un ejemplo auténtico. Ahí tiene usted Éxodo 12:3. Mire, este es un ejemplo de tipo auténtico. Y le vamos a hacer la prueba. Hablada a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, un animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomará de las ovejas de las cabras, dice, y lo guardará hasta el día 14. Ok. Usted bien sabe, hermano, usted bien sabe, sin necesidad de que quizás se lo diga, que al hacerle el examen a esto, lo que venimos analizando, según los 2 pasos, hay que ver primero si lo confirma el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Eso es lo primero que vamos a hacer. Ok. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía, mire, a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y no solo aquí, hermano, hay muchas citas.
Y casi en todo lo que habla de cordero se está refiriendo a Jesús. Porque estamos viendo un tipo auténtico. Hay muchas citas. Mire, como de un cordero sin mancha. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. ¿A quién se está refiriendo aquí como el cordero? ¿Ve? Listo. Ok, entonces, fíjese, lo que estamos viendo nosotros aquí, hay que ver la función, ¿verdad? Porque ya vimos que es comprobado por el Nuevo Testamento. Ahora, veamos la función. ¿Cuál era la función del cordero cuando vemos nosotros aquí? ¿Cuál era la función del cordero en el Antiguo Testamento? Un sacrificio Expiar, o ¿sí o no? expiar pecados, exacto, ya. Ah, esa era la función del Mm, cordero, mm, el animalito, mm. ¿verdad que sí? ¿Y cuál es la función de Cristo? No, no es expiar los pecados de la humanidad. Los pecados, man. Entonces, fíjese, se corresponde sin forzar. Hay que verlo. Ok, ¿qué día dice aquí que se iba a sacrificar el cordero? El día 14. Ah, entonces, ¿qué día fue sacrificado Jesús? El día 14 de David. Se corresponde sin forzar. Yo no tengo que estar haciendo allí ninguna maniobra para hacer encajar esto. ¿Ve? Sin mancha, sin defecto. Jesús era sin mancha, sin defecto. Se corresponde sin forzar. Entonces, usted va a ver allí de que corresponde en función, en representación. El cordero en la escritura no va a representar allá una cosa y allá otra. El cordero es Jesús. El cordero es Jesús. Se corresponde sin forzarlo, sin mancha. El día hasta le da hasta el momento en que se sacrificaba el cordero. Entre las dos tardes. Jesús murió también así. Cuando usted hace un estudio minucioso, ¿verdad? De la muerte y de la resurrección de Jesucristo, usted se va a dar cuenta de que corresponde todo eso. ¿Verdad? Otro ejemplo de eso, otro ejemplo de eso sería Éxodo 17:6. Cuando se habla de la roca, aquí la palabra peña en el hebreo es roca. ¿Ok? Entonces, cuando aquí se habla, dice, he aquí que yo estaré delante de ti, dice allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la roca, la peña. Entonces, la roca sí era un tipo de ¿qué? De Cristo. Fíjese, era un tipo de Cristo. Ahora, si nosotros le hacemos la prueba, ¿será que podemos corroborar eso en el Nuevo Testamento? Ahí lo ve usted. La roca siempre es Cristo. No es Pedro. No es Pedro. Porque los católicos, no es que la roca es Pedro. ¿Ve? Si usted es sincero, va a ver de que a nivel general en la escritura, la piedra es Cristo. Y hay muchos más versículos que se pueden tomar de eso. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos ver allí, ¿verdad? Hay que observar los detalles y las diferencias, sin forzar, sin alegorizar. ¿Cuál era la función de la roca allí? Brindar agua para calmar la sed del pueblo. Entonces, como la roca calmó la sed, así Jesús también, ¿qué? Calma la sed.
¿Se recuerda usted lo que le dijo en Juan 4, Jesús? El que bebiera del agua que yo le doy, No no tendrá sed tendrá, no nunca más. tendrá sed jamás. No tendrá sed. ¿Mm? El que en mí cree no tendrá sed jamás, dice también. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí, hermano? Leer todo lo que la escritura dice sobre el cumplimiento del tipo, que ya dijimos que se le domina antitipo, Idéntico. ¿verdad? ¿Estamos allí? ¿Hay, Ah, hay alguna amén. participación? Amén. Comprendido. Comprendido. Comprendido con todo esto de tipo y todo para ver que manda Ok. muchas señales en el Nuevo Testamento, como dijo claramente. Ahí Está está, bueno, está bueno. Dice, este se debe continuar a la luz del confirmar. Nuevo Testamento. Ajá, Ah, confirmar. confirmar. Pero ya vimos nosotros de que no solo porque esté confirmado va a ser un tipo, ¿verdad? De hecho, Amén. quizás lo que usted tiene que ver es cómo se corresponde, la estricta relación que hay. Y se relaciona entre sí. Correcto, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Entonces, mire, ¿por qué es bueno conocer esto, hermano? Porque, bueno, nosotros cuando hablamos de la escatología, usted va a ver mucha gente diciendo de que Israel es el tipo de la iglesia y como Israel pasó la tribulación, la iglesia la tiene que pasar. Pero ¿de dónde han sacado que eso es tipo de la iglesia? ¿De dónde ellos sacan eso? Ah, que Pablo dijo que todo era sombra. ¿Ve? Entonces, todo lo que vea yo, eso va a ser tipología. Entonces, es bueno ver eso porque casi siempre la mayoría de gente que hace esas aplicaciones es porque no sabe identificar estas cosas, ¿verdad? Tipo donde no hay. Así de que, hermanos, no, sé que bien que si quedó claro, pues si no, pues puede, ¿verdad? Preguntar. Pero yo creo de que es algo difícil, pero yo traté de explicarlo lo mejor que pude, ¿verdad? Créanme que es difícil entrar en estos temas, pero, ¿verdad? Con la ayuda de Dios espero de que se entienda por lo que queremos nosotros transmitir. Sí, no, amén, amén. Se entendió bien. Hay que practicarlo para uno poder, ¿cómo es? Introducirlo, pero usted lo explicó bien, se entendió bien. Amén. Yo sí lo entendí bien, aunque anduve apurado trabajando por ahí y no sabía, pero ahí cargaba en el carro, Y el, digamos, Y lo y que yo Dios pude malo. tomar en cuenta, perdón, ay, escúcheme, no sé de qué estamos hablando. Ay, perdón, un ratito. Lo único que yo le pido, digamos, a ver si que usted manda, digamos, como dijo el hermano Rancé, para tenerlo todo, digamos, mi hermano, sí, la diapositiva. así, la Sí, las vamos a enviar. diapositiva, por favor, pero que sea no tarde, sino temprano, por favor, porque está hermoso y está lindo, porque yo me he encontrado con todo esto, como yo le dije la otra vez, de que de todo esto me dice tipología de José con Jesucristo y todo, y muchas cosas, y a veces yo digo, como ignorante, no sé para responder, pero bueno, ahora ya se me abrió el panorama, gracias a usted, primeramente a Dios y a ustedes que nos enseña todo, y esto es bueno, y esto sí hay Amén. que seguir largo, como dijo mi hermano, hay que repetirlo. Dele, Amén. dele mi hermana. Ah, no, pues la tipología, cuando se habla de la tipología ya para mí, yo hago una referencia del texto que te da el Antiguo Testamento y hago una similitud con el Nuevo Testamento y ahí entonces me doy cuenta si hay una tipología, sí, yo la entendí desde ese tiempo, muy bien. Sí, hay que analizar todo, ¿verdad? Como dijimos, lo primero es ver si hay una confirmación, si hay un cumplimiento de esa tipología, lo que dijimos que se llama antitipo. Antitipo. Pero el antitipo se tiene que corresponder sin forzar. O sea, de que, imagínese usted de que si no está el cumplimiento, ¿de dónde saco yo que eso es
porque el cordero en este caso, usted vio de que traía como, de cierta manera, algo, una sombra de la realidad que iba a ser vista ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El antitipo aquí sería Jesús. Pero si yo comienzo a ver tipo donde quiera, yo tengo que ver dónde está el antitipo, ¿verdad? Ya, El hermano, ahí al parecer, como yo lo estoy viendo ahora, al parecer es que lo que las personas tienen es una confusión en el significado de lo que es tipo y símbolo. Y como así. lo común para uno es tipo, pues ya tipo, se fue tipo, pero, ¿me entiendes? Quizá hay personas que lo hacen sin maldad, pues, Sí, claro, por la falta claro. del significado, ¿me entiendes? Pero otras personas ya lo hacen con maldad. Sí, sí puede ser de que alguien lo haga por desconocer, ¿verdad? Y se perdona esa parte, ¿verdad? Se perdona esa parte porque leen un libro, ¿verdad? Como el que dice el hermano Salazar y dice, yo no sabía que este era tipo, pero porque se lo dijo el del libro, ¿verdad? Y ahí se perdona porque la gente que no es instruida, ¿verdad? Tiende a agarrar todo eso. Así es, Ujú. hermano Jerry, Campeón. el hermano Jerry. Amén, ¿no? Es correcto y hay que analizarlo bien, ¿verdad? Cuando se habla de este tipo de palabreo, ¿verdad? Mm, Porque ahí está la figura, que también lo ponen como eh, tipología, pero ujú, también está la semejanza, que algunas ujú. veces se confunde si no lo analizamos bien, ¿ves? Y O sea, semejanza. tuvo muy claro en la aplicación la cual tenemos que analizar, ¿verdad? Cuando la semejanza o la tipología, porque Mm, se parecen mucho, pero ahí donde la gente pues cae en esa confusión, en esa confusión. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? Las diferencias para nosotros aprender, ¿verdad? Y analizar la diferencia que hay. ¿Ves? Cuando uno habla, pues, y escucha quizá, ¿verdad? Estas referencias o estas enseñanzas, pues uno puede analizarlas bien y a ver dónde está el error, dónde está, ¿verdad? Para corregirlas a través del camino. Pero está muy explicada en cuestión de que es que hacer la diferencia de lo que es una tipología y lo que es una semejanza, ¿verdad? Semejanza, el forma de palabreo que los textos tienen. Parecen, pero no son. así. Podemos decir que tiene una parte, ¿cómo te puedo decir? Una semejanza de escrito, pero no llevan la misma frecuencia, lo que quiero decir. Sí, sí me entienden. Sí, sí, comprendemos. Y Amén, eso es lo hermano. que, ajá, Perdón que te iba a hablar. Yo sé que usted lo explicó, pero para ver si yo recibí bien. Símbolos son cosas como José y Cristo que tienen semejanza, pero no se puede decir que Cristo era José. Ahora bien, la tipología es que una persona era lo otro. Cristo era el Cordero y en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Cristo era la roca. sí, o Y sea, era, o sea, de ¿me cierta entiendes? manera el cordero, tal vez no se puede decir era, sino que representaba, por eso Exacto. yo dije de Perdón. que, yo dije de que cuando puse la diapositiva, de hecho se los voy a poner, pero yo dije, hermanos, de que en el ejemplo que puse, que todos los tipos representan algo. ¿Se recuerdan? En este caso, si estamos frente a un tipo auténtico que es el Cordero, ¿verdad? El Cordero en el Antiguo Testamento es tipo de Cristo.
Porque, Como la piedra angular, como la piedra viva, ajá, como es tipología oh, de Cristo. sí, es Exacto. tipología. O sea, lo que estamos viendo es de que hay una representación, Ujú. pero hay cosas que solo son representaciones. ¿Ve? Puede representar algo, sí, pero no es un tipo. Así, en este caso, el cordero representaba aquel que vendría adelante, ¿verdad? Que ya no se iba a sacrificar un animalito, sino que lo que se iba a sacrificar era una persona. Ese es el antitipo. Pero usted ya vio que se corresponde, sin mancha, el día de su sacrificio. ¿Eh? Entonces, todo se corresponde. Sin embargo, cuando usted ve lo de José, usted no vio nada que no se corresponde nada. Y ni siquiera puedo ver una representación allí. De nada. De nada. Allí lo que han hecho nomás es como hacer como una analogía, ¿ves? Por lo que le pasó a José, ¿eh? Porque él fue echado a una cisterna. Ah, entonces ya eso se me viene a la mente, pero que Cristo fue sepultado. Entonces voy a decir que es una tipología y eso representa cuando Cristo fue. O sea, yo estoy alegorizando. Ujú. Exacto. O sea, como que tratan de hacer una aplicación, un traslado de similitudes. Dicen, no, pero este es similar. Una cosa es que sea similar y otra cosa es de que sea tipología o de que ni siquiera, para mí ni siquiera está representando eso. De que la cisterna representa el sepulcro. Nada de eso. ¿Ve? Entonces yo siento de que allí estaría el detalle, de que los tipos siempre van a ser representación de algo. Por ejemplo, la roca. Ujú. La roca es representación, ¿eh? Tipificaba a Cristo. Porque cuando usted va al Nuevo Testamento se va a dar cuenta que la roca por donde quiera es Cristo, ¿verdad? Sí, Entonces hay cosas que sí son representaciones. Por ejemplo, lo que vimos eh, lo que vimos, vea, se está viendo en la pantalla. sí, El ejemplo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Aquí está, Sodoma y Gomorra. Yo eso les dije a ustedes de que no lo podía ver como un tipo, ¿verdad? Sino que ahí había una representación simbólica. Ahí había una representación simbólica de una realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, usted sabe lo que pasó allí, Ceniza. ¿verdad? Usted sabe lo que pasó allí, lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Fue destruida con fuego. Y cuando usted va aquí, mire lo que dice Lucas. Asimismo, de la misma manera. O sea, usted hágase la idea de que hay cosas que son como una representación de algo, de una realidad. Es una realidad que Dios va a mandar juicios a la tierra. Sí, es una realidad. ¿Ya aconteció? Sí, Dios enjuició a Sodoma y Gomorra. Pero como dice Pablo, esas cosas se escribieron a nosotros como ejemplo. Ujú. ¿Ok? Entonces, aunque esto no es una tipología, hermano, pero hay una realidad allí, una representación. ¿Cuál es la representación? Bueno, de que si se escribió, por ejemplo, entonces usted tiene que ver que Lot como justo que era, que Dios no lo dejó juntamente con los impíos para ser destruido, sino que fue sacado, ¿eh? Entonces, así mismo como sucedió en los días de Lot, de la misma manera. Mire, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y de hecho, aquí la palabra manifestación hay que ver a qué se refiere. Porque está hablando de juicios. Entonces, cuando vemos nosotros que hay una realidad allí, sí,
Lot, de cierta manera, puede estar representando a los fieles que van a ser librados de los juicios. Pero eso no me equivale a que yo diga que es un tipo. Una representación. Es una representación de una realidad. En el Antiguo Testamento, cuando se dieron los juicios a Sodoma y Gomorra, eso sirve como un ejemplo. Y hay una representación en Lot y en los impíos que están allí. ¿Ok? Entonces, cuando usted viene allá a nuestros tiempos, usted tiene ese de ejemplo. Ah, pero así como aconteció. Y así dice aquí, así mismo. O sea, de la misma manera. Así vamos a hacer con la iglesia. Así está lo mismo, lo que pasó allá. Se va a sacar al justo, se le va a dar fuego a la paja, lo que no sirve. ¿Ve? De la misma manera. Porque incluso, ve aquí lo que dice, en el contexto de Pedro, dice, mire, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Verdad? Entonces, aunque no sea una tipología lo que estamos viendo allí, ¿verdad? ¿Verdad? Pero mire lo que dice aquí. Si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo, ¿para quiénes? ¿Para quiénes fue de ejemplo eso? A los que, para los que habían de vivir impíamente. O sea que el ejemplo que está poniendo aquí es lo que va a suceder con el impío. ¿Y por qué no voy a agarrar el ejemplo de lo que pasó con Lot? O sea, solo aplica a los impíos. No, implica también al ejemplo de Lot. O sea, yo tengo que agarrar las dos partes. Aquí dice que se puso ejemplo para los impíos. ¿Qué les pasó a los impíos? Fueron enjuiciados. ¿Y qué le pasó al justo? Fue librado. Así de fácil. ¿Verdad? Entonces, aunque no sea una tipología, pero hay algo representativo. Por eso les decía yo, ¿verdad? Al inicio, que hay representaciones, ¿verdad? Hay ejemplos representativos que pueden simbolizar algo, sí, una acción en particular, que tienen similitudes, en este caso, similitudes de realidades que van a acontecer. Y yo les dije a ustedes, la historia se repite, hermano. La historia se repite. Así como fue el juicio allá, ¿verdad? De que hubo un grupo que quedó bajo el castigo y hubo un justo que fue librado, la historia se repite. Dios no va a juzgar al mundo todos por igual, estando la iglesia aquí, estando juntos. No, eso va en contra de la equidad de Dios. Va en contra, ¿verdad? Pero ese ya sería, ¿verdad? Un tema de la escatología. Así que, hermanos, ¿verdad? Yo creo que algo se ha podido hacer. Hermano Salazar, creo que deje de compartir, ¿verdad? Sí. Ok. Hermano Amén, Salazar, hermano. ¿está por ahí? Hermano, a ver si, si me explico bien ahora, que yo me enredo todo cuando me trato de explicar. Ok. Lo que yo quise decir ahorita es cuando lo que la tipología tiene que ser, ¿verdad? Cuando escribieron sobre el Cordero en el Antiguo Testamento, lo escribieron pensando en Cristo. Y cuando escribieron en la roca, ¿me entiendes? Ok. No fue que el Nuevo Testamento lo cogió para al revés. No sé cómo explicarme. No sé si me Ok, entiendes. mire. Cuando usted me dice que si en el Antiguo Testamento se escribió ya pensando, de hecho el pueblo de Israel no sabía. Pero eso es inspirado por Dios. Sí, Sí, claro. pero ellos no tenían el conocimiento. Ajá. No tenían el conocimiento y decían, no miraban allí a un Mesías en ese cordero, pues. Sí, Ya. exacto. Era como un rito normal, un rito nomás que a ellos los iba a enseñar Ujú. que sin sangre No no hay había remisión de remisión. pecado. Ujú. Pero por eso es de que dice Pablo, de que ellos terminaron poniendo su mirada en aquello que iba a ser abolido. Ujú. O sea, ellos se enfrascaron en la ley porque solo era algo que los estaba enseñando, guiando a algo verdadero, que en este caso era Cristo. ¿Ve?
pero ellos no sabían realmente que cuando estaban sacrificando el animalito era una tipología, Ujú. ¿verdad? Ahora, lo que sí yo le digo es de que usted sabe, se da cuenta que ese es un tipo hasta que llega al Nuevo Testamento, Exacto. ¿ok? Hasta No que llega al tenían- Nuevo Testamento. Porque no tenían el conocimiento todavía. No, porque Correcto. no les había sido revelado. Recordemos que ya en cuestiones de ese tenor ahí, la revelación también es y fue progresiva en ese contexto. Porque mira, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, obvio, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia Ujú, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pero este es el verso clave. Escudriñando qué persona y qué ujú, tiempo indicaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Ellos inquirían, ellos buscaban, pero en su inquirir, en ese ejercicio que hacían diligentemente, no sabían quién era. ujú. No sabían quién era. De hecho, Pablo dice que, yo creo que es Efesios capítulo 1, el capítulo 2, ahora no me recuerdo muy bien. Pablo dice que esto era un misterio que Dios no había revelado a las generaciones pasajeras o anteriores, creo que es que dice. Era porque estaba reservado para un tiempo en específico. Claro, eran inspirados por Dios, pero dentro de su inspiración no se les daba la revelación porque Cristo estaba velado dentro del Antiguo Testamento. O sea, él estaba escondido, pudiéramos decir, y no vino a ser revelado hasta el Nuevo Testamento o hasta la aparición, ya por decirlo así, que de hecho, mira, Juan el Bautista, ¿verdad? Todo lo que atravesó, ¿eres tú el que debemos de esperar o hemos de esperar a otro? ¿Estás viendo? O sea que había un conocimiento de que venía un Mesías, porque eso sí, pero no sabían quién era, o sea, no sabían que era este individuo en particular que iba a ser, que iba a ejercer ese rol mesiánico. Más, más, más sin embargo, el modo como vino, para ellos era extraño también, porque vino como También, ujú, ellos exacto, esperaban un rey, ellos esperaban a una alguien locura. de Ujú, una jerarquía grande, entonces para ellos no lo entendían y ujú. no lo habían descubierto porque venía como pobre, venía, él dejó todo para servir. Correcto. De hecho, ellos esperaban un rey que los librara del yugo del Imperio Romano. Ujú, Exacto. ujú, Usan ellos una cita, ¿verdad? Donde habla de eso. ujú. No, y de Y hecho, ese fue el cuestionamiento, por la razón por la cual Juan el Bautista le cuestionó, que le terminó cuestionando. Porque la visión del Mesías era eso, era un libertador, alguien que los iba a libertar de la mano de sus enemigos, iba a restaurar el reino, y nada de eso recibieron en ese momento. No, no, no. Y Porque aún esto dice, también, este, perdón, aún también se dice que eso fue lo que pasó con Judas, que él creía que iba a ser tipo político, un gobierno, y al darse cuenta que no, se desencantó. Mm, sí, ellos pasaron por alto siendo grandes maestros, ¿verdad? De la ley. ujú, Pasaron por alto todo lo que decía la Torá con respecto al Mesías, ¿verdad? También parece que Zacarías habla de que iba a venir en un pollino, ujú, pero esas cosas ellos las pasaron por alto, Amén. ¿verdad? La muerte del Mesías príncipe que habla Daniel. ujú. Por eso es que Jesús les confronta y les dice a ellos les dice, ¿cómo pueden ustedes discernir las señales del cielo? ¿Y cómo este tiempo no lo conocen? Tiempo de su Porque visitación. créame de que había gente en el tiempo de Jesús.
Había tiempo, había gente que estaba esperando, Claro. estaba indagando. Por este tiempo apunta la profecía. ¿Ve? Había gente que estaba pendiente. ¿Qué me dice usted de los que llegaron a visitar a Los magos, los magos. Omar? Ujú. ¿Verdad? Entonces, ellos estaban bien al tanto del tiempo Sí, señor. y de quién era. Pero bueno, hermano, el hermano Ese es Víctor, otro yo creo tema. que no sé, hermano, si hay más claridad o lo confundo más con lo Sí, no, que... no, no, hay claridad, pero yo entiendo que cuando Moisés escribió sobre la roca no sabía que era Cristo, pero Dios sí lo sabía. Por eso Dios lo Claro. mandó a golpear la roca para que después Claro. cuando llegara el Nuevo Testamento dijeran, oh, mira, esta es la roca Ujú. de lo que Dios no estaba avalando en el Antiguo Testamento. Eso, Claro. así es que se puede entender que es un tipo real. Porque Dios no puso la historia de José para que después nosotros entendiéramos. Ah, mira, Ah, ese es Jesús ahí, ¿me entiendes? claro, y el Ahí es que se entiende antitipo. si es tipología real o no. Es lo que yo quiero explicar, Sí, entender. y lo más básico es de que hay que ver el antitipo, hay que ver la confirmación, porque si hay un tipo en el Antiguo Testamento, usted se da cuenta por el Nuevo Testamento. Ujú, Y si no hay nada en el Nuevo Testamento, entonces no es un tipo. Ujú. Porque un tipo se conoce, esa es la primera, el primer paso. ¿Cómo yo voy a decir que es algo tipo si es como la alegoría? ¿Verdad? Cuando yo les hablé de la alegoría a ustedes, que cuando se escribió lo de Abraham con Sara, nadie sabía en ese momento que eso era una alegoría. Y vea que ahí hay algo representativo, porque dice, estas dos mujeres son los dos pactos. O sea, que está diciendo representan los dos pactos. Ahí hay una representación, no es una tipología, es una alegoría. Entonces, lo que le quiero decir es de que cómo yo sé que esa historia de Abraham y de Sara es una alegoría que representa algo cuando llego al Nuevo Testamento, porque Pablo me lo dice. Gálatas 4 dice, lo cual es una alegoría, pero no todo, no todas las historias allá son alegorías. Ah, esto representa tal cosa, entonces yo estoy ya estoy alegorizando. Ujú. Y una alegoría es muy diferente a alegorizar el versículo. No sé si me entiendo, pero eso lo vimos nosotros, que las alegorías ya están. Y yo me doy cuenta que es una alegoría cuando llego al Nuevo Testamento y digo, ah, miren, este suceso de Abraham y Sara es una alegoría. ¿Cómo yo sé eso? Porque Pablo me lo dice. Ahora, no todo. Yo voy a leer allá lo de Caín. Ah, esta es una alegoría. ¿Ves? Y ya voy a decir, ah, esto representa a no sé quién. Eso no es correcto. Y es lo mismo con la tipología. Usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Que cuando llega al Nuevo Testamento hay un cumplimiento de eso, hay una confirmación y como dijimos, debe de haber una estricta relación y qué más claro lo que vimos nosotros del Cordero, Ujú. ¿verdad? Así de que, ¿verdad, hermano? Yo de mi parte, esta sería, hermano, la última clase, ¿verdad? Y fue un gusto poder compartir con ustedes, hermanos, porque, ¿verdad? Sabemos de que el estudio de la escritura es bien poco a lo que realmente le llama la atención. Y pues los felicito a todos los que están aquí, ¿verdad? Porque de cierta manera hemos llegado, hemos aprendido, aunque sea lo poquito que se les ha transmitido. Y para mí fue un gusto, ¿verdad? Poder compartir lo que he aprendido. Y espero que sea de bendición para ustedes y que no sea la última, sino Ujú. que tengamos siempre un plan ahí. Como yo del hermano Salazar no me escapo porque por ahí me anda picateando siempre. He terminado uno y ya me tiene con el otro. Entonces, no, pero eso lo mantiene a uno bien. Lo mantiene a uno bien, ¿verdad? Y a mí me gusta eso porque no hay tiempo para pensar otras cosas, sino que solo en lo positivo. Ujú. ¿Verdad? Entonces,
primero Dios, ¿verdad? Que más adelante se dé la oportunidad de poder implementar otros estudios. Ojalá que sea el de la escatología. Que estamos a largo porque no tenemos algo bien Exacto. ordenado, pero de mi parte, hermano, yo los felicito a todos, ¿verdad? Y fue un gusto realmente de poderlos conocido, porque sí me veo ya los tengo como mi familia, ¿verdad? Amén, amén. Así Vamos en que Cristo. así hermanos, que yo de mi parte es todo, ¿verdad? Amén, amén. Sí, no, ha sido una Amén. bendición, ¿verdad? Este tiempo que hemos podido compartir estos meses. Yo creo que, ¿verdad? Siempre que se pueda sacar un tiempo para, para aprender, para estudiar la palabra ¿verdad? De hecho, algún estudio, ¿verdad, hermano? Perdón. Algún estudio en particular que se quiera tocar también se puede hacer, Sí, se puede claro, sí, programar. siempre de vez en cuando podemos lanzarnos un día que otro y tocar diversos temas. ¿Verdad? Lo importante es que pudimos sacar estos meses, ¿verdad? Para aprender esta materia, que yo creo que es una materia bastante fundamental, porque imagínese usted tener una mala comprensión de las escrituras, es prácticamente, como yo siempre digo, ¿verdad? Es atropellar el texto, es decir lo que el texto no dice. Y es verdad que en muchas ocasiones cuando predicamos, cuando exhortamos, utilizamos obviamente los textos de la Biblia porque para eso están, para dar un consejo, una aplicación, una enseñanza, pero nunca, nunca podemos obviar que cada libro, cada pasaje tiene un contexto en el cual se escribió, hay un contexto histórico, un contexto gramatical, o sea que el estudio de la palabra es amplio. ¿Verdad? Y es una dedicación. Yo he compartido con los hermanos y le he dicho que el discipulado no se encierra solamente en 2 o 3 clases para, para ir a las aguas bautismales y ahí termina el discipulado. El discipulado es una vida de aprendizaje, es una vida de estudio, es una vida desde el momento, el discipulado comienza desde el momento que nos convertimos hasta que Cristo venga por nosotros o nos mande a llamar. De hecho, el apóstol Pablo dice, el que comenzó la buena obra, la terminará, la La perfeccionará en el perfeccionará. día de Cristo. Entonces, toda nuestra vida es discipulado, es aprendizaje. Entonces, es bueno aprovechar estos momentos, ¿verdad? A veces es un poco tedioso este tipo de clases. Es como dice el americano, son de esas clases como que arrastra los pies y tanta información y tanta cosa, pero hermano, cuando usted comprende estas cosas, el estudio de la palabra, mire, termina siendo una delicia, un deleite, ¿verdad? Entonces, de mi parte, le doy gracias a Dios, primeramente, al hermano Arnoldo, pero yo quiero también darle gracias al pastor Jerry, ¿verdad? Porque, pues, fue quien proveyó que pudiéramos tomar este espacio de tiempo y permitirle al hermano Arnoldo no habiéndolo conocido, no sabiendo quién era, simplemente por recomendación mía, aceptó, ¿verdad? Confió, dio el voto de confianza y se pudo abrir este espacio, ¿verdad? Pero yo creo que nos hemos gozado, hemos aprendido, los que han estado hasta el final. Gracias a ustedes por la paciencia, gracias a Dios porque han podido estar aquí. Rapidito, yo le voy a dejar al pastor, ¿verdad? Que tengo unas palabras. Yo voy a parar aquí la grabación, ¿verdad? Y ahí más o menos vamos ya culminando. Dios te bendiga, Arnaldo. Dios te bendiga mucho por el esfuerzo, ¿verdad? Y por la dedicación.